Gracias a Dios. Buenas tardes, hermanos, qué bueno que estamos acá reunidos. La hermenéutica, vamos a compartir la introducción a lo que es la hermenéutica. Hermenéutica es el arte de escudriñar la palabra de Dios, pero no como una ciencia, sino como una, vamos a llamarle, algo que se ha establecido para evitar errores de interpretación en la Escritura. A veces los errores son voluntarios, a veces los errores van con toda, vamos a decir, pues acción de engañar. A veces no son errores, sino son con toda conciencia el hacer tergiversaciones de la palabra, y entonces se predican herejías. Pero yo le quiero poner dos ejemplos del por qué es importante atender lo que la hermenéutica nos dice para no caer en confusión. Le voy a poner un ejemplo, mire. Si yo no aplico las reglas de la hermenéutica, no voy a poder discernir, identificar lo que le voy a explicar ahorita. Escuche bien. Y a mucha gente quizás que escuche el video, pues le va a caer de peso, pero es la realidad de Dios. Es la realidad de Dios y que nosotros debemos conocer. Yo voy a preguntar y usted puede contestar. ¿En cuántos días hizo el Señor todo lo que nosotros vemos acá y que está narrado en Génesis en el capítulo 1? ¿Cuántos días, hermanos? 6 días, y el séptimo día descansó. Ahora, yo le voy a decir, si nosotros ponemos, yo le voy a decir esto, si nosotros ponemos atención, en el día 1 empieza con la luz, el sol, las estrellas, y luego empieza a dar cada día hasta terminar con los animales, ¿sí?, que vuelan, que se arrastran sobre la tierra, los peces en el mar. Y todo eso lo hizo hasta el 5.º día. ¿Ok? Todo eso hasta el 5.º día. Ahora, mucha gente dice, entonces, ¿por qué dicen que hay millones de años? Bueno, el cronos del hombre y el kairos de Dios son muy diferentes. El primer día no tuvo 24 horas. El primer día quizás podemos solamente estimar o pensar, pero no podemos comprobarlo. Quizás el primer día duró 10 millones de años en el kairos de Dios, porque no es el cronos del hombre. Y ahí es donde hay la justificación de todos aquellos, ¿sí?, miles de millones de años que de repente presenta la ciencia. Pero es una realidad que nosotros debemos conocer. Bueno, si nosotros nos ponemos atención, el día sexto, ¿a quién creó Dios? El día sexto, al hombre. Esto marca que el hombre es una diferencia en relación a todo lo demás que creó Dios, ¿sí? Todo lo demás que creó, incluyendo los animalitos, para que tienen una función, ¿sí?, y que todos, por ejemplo, es para alimentarnos. Todo lo creó Dios en el día 5, hasta el día 5. Y el día sexto hizo lo más precioso de la creación, al ser humano. Varón y hembra los creó, así lo dice Dios, a imagen y semejanza de Él. Entonces hay una diferencia, hermanos. Pero si yo no aplico las reglas de la hermenéutica, entonces me voy a confundir y voy a equiparar lo que Dios creó en el sexto día con todo lo demás. Hermanos, está viniendo una filosofía en la cual el mundo ya cayó y que es algo que es muy común para ellos, pero yo le quiero decir lo siguiente: no existen los perrijos, ni los perrinietos, ni los sobrehijos, sobreperros o qué sé yo, tanto el mundo que está metiendo. No, porque hay una diferencia, hermanos. ¿Cuál otra? Los sobreperros, bueno, no sé, o sea, no existen. Somos diferentes. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? El detalle no es que los animalitos son muy bonitos. Los animalitos son muy, sirven para muchas cosas. Dios los hizo. Y qué bueno que tenga un perrito, pero no es su perrijo. Le voy a decir en dónde puede estar la herejía aquí. En donde a un niño lo está equiparando con un perro. Ahí es donde está la herejía. Entonces la sociedad empieza a devaluar el valor de un niño, principalmente el valor de un bebé, en donde ya no tiene tanto valor, sino ya es semejanza a un animalito. Y eso no lo hizo Dios así. Entonces, si yo no aplico la regla de la hermenéutica, puedo estar leyendo la Escritura, y esto que yo estoy predicando, estoy enseñándole, hermanos, puede ofender, simple y sencillamente porque no aplicamos las reglas de la hermenéutica, porque estoy hablando a cristianos. El mundo tiene sus filosofías,
Y el mundo cada vez está más extraviado, pero usted y yo no. Yo no voy a demeritar el valor de un niño asemejándole y dándole los mismos términos que un animalito, ¿sí? Un niño tiene un valor, un bebé en el vientre tiene un gran valor, pero el mundo quiere precisamente quitar esa importancia y dejar de darle importancia a un niño o a un bebé. Tengamos cuidado con esas filosofías, solo por no comprender nosotros no considerar lo que es la hermenéutica. Necesitamos ser discipulados verdaderamente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y poner cada cosa en su lugar como Dios puso cada día en su lugar. Y creó en cada día algo diferente, y en el sexto día hizo lo más precioso de su creación, que es lo que dice así, al ser humano. Entonces no podemos equipararlos a los animalitos, que merecen nuestro respeto, merecen el tratarlos bien, pero no pueden ser como un ser humano, jamás, porque Dios lo hizo diferente, y lo vemos precisamente aplicando la regla hermenéutica del día 1 al día 5, y el día 6 solamente hizo al ser humano. Usted lea bien la Escritura. Otro de los aspectos que debemos considerar es que de repente empiezo a identificar o empiezo a percibir que hay confusión en el matrimonio. Hay confusión en el matrimonio. Y esto viene pues demeritando también lo que es importante para Dios el matrimonio. En 4 ocasiones, 4 citas bíblicas, dice el Señor Dios, y luego el Señor Jesucristo también en el Nuevo Testamento: dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, de tal forma que ya no son más dos, sino una sola carne. ¿Quién estableció el matrimonio?, pregunto yo. Dios. Y algunos dicen que con casarse por lo civil es suficiente. No, hermanos. El casarse por lo civil es un requisito solamente, un papelito que debo traer para venir y cumplir con los requisitos, para venir a pedir la bendición de Dios, porque estoy cumpliendo con la ley establecida por los hombres, que dice Dios en su palabra: sometámonos a toda autoridad, porque toda autoridad es impuesta por Dios. ¿Para qué se estableció la ley civil? Precisamente para dar certeza jurídica a los matrimonios, porque es como el mundo se está alejando de Dios, entonces quedan descubiertos los bebitos creados en el sexto día, ¿sí? Entonces, hermanos, mucha gente dice: no, yo no necesito necesito casarme por la iglesia. Y esa es una aberración, una herejía que no se está comprendiendo porque no se conoce la hermenéutica, y necesitamos estar casados por la bendición de Dios, hermanos. El civil solamente es un requisito, es como traigo algo más, ¿sí? Traigo algo más. Vas a traer anillo, arras, lazo, ¿qué más? Las velas, y también tráete tu certificado de matrimonio civil. Pero solamente es un requisito más. No cumple porque el juez no oró ni tiene autoridad de parte de Dios, porque el juez también es incrédulo, por lo general. Entonces, Él no te da la bendición de parte de Dios. Él no tiene autoridad de parte de Dios. La que tiene autoridad es la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, debemos estar casados por Dios, unidos en matrimonio por Dios, porque Dios estableció el matrimonio. Pero si nosotros no leemos la Escritura con las reglas que se han establecido, entonces vamos a hacer interpretaciones personales. Por eso es bien importante que nosotros seamos discipulados por la palabra de Dios, o por Dios a través de su palabra, y no tener confusión en nuestra mente de que no necesito perdón si Dios fue el que instituyó el matrimonio. De hecho, en la antigüedad ni siquiera existía lo civil, solamente existía la bendición de Dios. Entonces, no nos confundamos, cumplamos con Dios, con lo que Dios ha establecido, y dejemos en esa humildad discipularnos por Dios. Entonces, por ahí también se hizo un comentario, y de una vez lo contesto, de no sé quién lo vio ahí en el Facebook. Dice que, porque yo invito, ¿verdad?, vengan a recibir para crecer y madurar y consagrarnos a Dios. Entonces la persona dice por ahí que la única consagración es con el tiempo. Pues sí, pero si con el tiempo y no aplico y no leo la Escritura, pues jamás va a pasar el tiempo, siempre va a pasar el tiempo y jamás voy a ser maduro. Lo que va a hacer que seamos maduros, hermanos, es exponer nuestro corazón a la palabra de Dios. Y si exponemos nuestro corazón a la palabra de Dios por mucho tiempo, pues obviamente vamos a ser más maduros, siempre y cuando la pongamos por obra y no estorbemos a lo que Dios quiere hacer, porque no aplicamos las reglas de la hermenéutica. Vamos a estar viendo estas semanas precisamente lo que es hermenéutica. Hoy solamente la introducción, pero esos ejemplos que les doy es lo importante, que nosotros leamos la Escritura y recibamos de parte de Dios en nuestro espíritu, en nuestro corazón, e ilumine nuestra mente, porque si no, entonces vamos a estar viviendo un cristianismo que no es de Cristo.
Qué importante la hermenéutica para poder madurar, crecer y consagrarnos. ¿Por qué? Consagrarnos, ¿por qué? Porque exponemos nuestra vida a la palabra de Dios. Introducción, hermanos, a la hermenéutica. Yo pregunto, ¿la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Amén, hermanos. Si yo quiero leer una biografía, ¿se acuerdan cuando estábamos a la secundaria preparatoria? Hoy el internet suplió todo eso, pero íbamos y buscamos una biografía o una monografía. ¿Se acuerdan de la Sunrise? Quien tiene un poquito más de edad se acuerda de esto. Entonces, hermanos, y ahí, si yo buscaba una biografía de Pancho Pantera, ¿de quién hablaba? Pues de Pancho Pantera. ¿Me explico? ¿De quién habla la Biblia? ¿A quién exalta? Su obra, su plan perfecto, todo lo relacionado, todo lo que Dios pensó para el ser humano desde el principio hasta el final, es lo que habla la Biblia, es la voluntad de Dios escrita, por lo tanto es la palabra de Dios. La gente, las personas que critican la palabra de Dios no conocen la palabra de Dios. La gente que cuestiona la palabra de Dios no conoce la palabra de Dios, ni mucho menos sabe de hermenéutica, hermanos. En 1 de Pedro 1:21 dice la escritura, porque nunca la profecía, esto es, la palabra profética de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Ahora yo agrego aquí, hermanos, si esos santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿quién es el que va a revelar la palabra de Dios? El mismo que inspiró. Pero ahora ya no es la inspiración, ahora es la revelación de la palabra de Dios para nosotros. El mismo Espíritu Santo. En Habacuc 2:2, fíjese bien lo que dice, y por eso se escribió todo y se dejó por escrito, ¿sí? 40 escritores más no autores en un periodo de 1500 años y no se contradicen. Un solo pensar, un solo sentir, Dios hablando a los seres humanos por generaciones. Habacuc 2:2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, escribe lo que estás viendo y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y corra bien, y corra derechito, hermanos, y no se caiga. Isaías 38 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Dios dando la orden de que su palabra quede por escrito. Hermenéutica, hermanos, del griego hermenevein, ¿qué significa? Es, vamos a llamarle, porque se ha investigado y se ha llegado a esta conclusión. Hace rato dije que no era una ciencia, pero una ciencia, vamos a decir, es solamente para conocer y darle al intelecto más gnosis, ¿no? Sino para saber y no saber cómo leer la Biblia y no estorbar lo que Dios quiere hacer a través de su Espíritu Santo. Hermenevein es la ciencia de interpretar correctamente la Biblia usando el método gramático histórico. Eso es muy importante, usando el método gramático histórico, tomando en cuenta el impacto directo del contexto en el cual se dio la palabra de Dios. O sea, considerando qué es lo que estaba aconteciendo y en dónde estaba aconteciendo lo que Dios sí estaba dejando por escrito o que estaba sucediendo para dejarlo por escrito, hermanos. Entonces, hermanos, lo que nos dice la hermenéutica es que consiste en escudriñar con atención las palabras, las frases, sin ignorar. Escuche bien lo que le voy a decir, porque ahí va a entrar un concepto que vamos a estar desarrollando durante clases más adelante. Dice, sin ignorar las figuras retóricas o literarias. ¿Qué son las figuras retóricas y literarias? Que por cierto está llena la palabra de Dios de figuras retóricas y literarias. Bueno, la palabra de Dios está escrita en poesía. La palabra de Dios está en una narrativa estilo ensayo o drama, ¿sí? Eso es lo que nos dice figuras literarias o retóricas. ¿Qué son figuras retóricas? Fíjese, son explicaciones
o formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, de vivacidad o de belleza, con el objeto de cautivar la atención, de sorprender, emocionar, sugerir o persuadir a los oyentes, ¿sí? Eso es la palabra de Dios. Y Dios utiliza las figuras retóricas y Dios utiliza las figuras literarias para escribir. Hermanos, la hermenéutica provee las herramientas para ser un buen intérprete de las escrituras. Ahora bien, una vez más repito, la hermenéutica provee las herramientas para ser un buen intérprete de las escrituras. Y lo más importante de esto es precisamente recibir el mensaje de Dios, recibir la instrucción de Dios, recibir la enseñanza de Dios en el sentido correcto, hermanos, y no hacer tergiversaciones o hacer aplicaciones que no nos van a ayudar a crecer, a madurar, a ser discipulados en lo que Dios ha establecido. Sin duda, usted y yo debemos saber, sin duda, que la Biblia es un libro que durante toda la historia de la humanidad ha sufrido más difamación que cualquier otro libro. No hay otro libro que haya sufrido más crítica, más difamación de todos los que se han escrito. La Biblia, sí, sin embargo, en su uso correcto, responsable y sobre todo bajo la guía del Espíritu Santo, ha ministrado y seguirá ministrando a millones de personas en todo el mundo. Obviamente, en la fe. Obviamente con un corazón de creer, de recibir en una nueva creación, en donde Dios hace el posible nuevo nacimiento. Nuestro espíritu, acuérdense que somos tripartitas, espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu, cuando tiene otra vez ese contacto con Dios y recibe del Señor Jesucristo, de su Espíritu Santo, entonces tiene vida nuestro espíritu. Y ese nuevo espíritu, ese hombre nuevo, necesita un alimento nuevo, un alimento sólido, un alimento espiritual, que el único alimento espiritual que nos va a traer madurez, consagración, conocimiento, sí, de la voluntad de Dios, es precisamente su palabra. La Biblia, pues, es un libro o conjunto de libros que ha influido a grandes hombres, los cuales en su turno han tenido una influencia sobre el mundo. Mire, permítame participarles de algunos testimonios de grandes hombres que durante la historia quedaron plasmados estos hechos o estas anécdotas. Había un príncipe, se dice que había un príncipe africano que llegó a Inglaterra, y cuando se le presentó a su majestad, la reina Victoria en aquel tiempo, el príncipe un príncipe africano, le hizo una pregunta muy significante a la reina. Esta pregunta le hizo: ¿cuál es el secreto de la grandeza de Inglaterra? La reina mostró al príncipe una Biblia bellamente encuadernada y le declaró: este es el secreto de la grandeza de Inglaterra. Hermanos, y esto aplica en nuestra actualidad. Usted sabe, y usted y yo debemos hacer la diferencia como matrimonios. Usted puede darse cuenta que otros matrimonios están fallando, están prácticamente disolviéndose, y usted y yo, simple y sencillamente, porque conocemos y aplicamos las reglas de la hermenéutica para recibir el mensaje correcto de la palabra de Dios, nuestro matrimonio va a ser diferente. Nuestro matrimonio va a ser diferente, ¿sí? Eso es lo que usted y yo debemos hoy aplicar, así como la regla Victoria en su tiempo dijo: por eso nuestro reino es diferente. Y ha prosperado y ha caminado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el secreto de la grandeza de Inglaterra, dice, está porque se vive en los principios de este libro. Michael Faraday, uno de los grandes científicos del siglo XIX, declaró lo siguiente: ¿por qué se extravían los hombres cuando tienen este bendito libro de Dios para guiarlos? Y es algo que él se hacía esta pregunta: ¿por qué siguen cometiendo errores y se extravían los seres humanos si tienen a su alcance este bendito libro para guiarles? Un científico del siglo anterior, el señor Isaac Newton, dijo, fíjese una frase, hay muchas frases de Isaac Newton, hay muchas frases de
de Albert Einstein, pero quiero citar ahora a Isaac Newton. Él dijo lo siguiente: siempre, dice, si la Biblia es la verdad, llegarán los días cuando los hombres viajarán en una velocidad de 50 millas por hora. Lleguemos a conclusiones, hermanos. El mismo presidente o expresidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, dijo lo siguiente en cuanto a la Biblia: siempre he dicho y seguiré diciendo que la lectura cuidadosa del sagrado volumen, nos hará ciudadanos, esposos y mejores padres de familia. Y eso es lo que necesita el mundo, hermanos. Eso lo necesita el mundo. La Biblia, como le dije anteriormente, fue escrita por 40 escritores, no autores, durante un periodo que aproximadamente de 1500 años. Estos hombres, estos seres humanos como usted y como yo, pero consagrados a Dios, igual que ustedes y yo, hermanos, y cada vez más. Estos hombres, mire, nunca la mayoría de ellos escucharon lo que escribieron los demás. ¿Sí? Nunca hubo una convivencia entre ellos. No hubo una consulta entre unos con otros, entre estos 40 hombres que son los que Dios se utilizó para quedar por escrito su palabra. Y aunque algunos fueron contemporáneos, sin embargo, también se cumple este requisito. Sin embargo, todos ellos han presentado un libro que tiene la continuidad, escuche bien, la continuidad, la secuencia más maravillosa que cualquier otro libro que se haya escrito. La Biblia original no tiene errores. Repito, la Biblia original no tiene errores. Las traducciones son las que de repente puede identificarse algún error en las traducciones. Ahora, hermanos, pero si usted y yo leemos la Escritura y tenemos la revelación completa desde Génesis hasta Apocalipsis, vamos a identificar alguna palabra que vamos a decir, esa palabra no se tradujo correctamente, principalmente en nuestro castellano, que tiene muchas ahí formas y términos que se parecen o que utilizan, ¿sí?, dos para un mismo sentido o un mismo sentido para dos. Entonces, hermanos, todo depende ahí, tenemos que, de acuerdo a la regla hermenéutica, ver el contexto. ¿Qué es lo que estaba aconteciendo? ¿A qué se refiere? La situación que se estaba viviendo en ese momento. Dios, pues, respetó la responsabilidad de cada uno de los escritores, no de los autores, acuérdense, y respetó hasta sus limitaciones e imperfecciones. Eso es lo que usted y yo podemos encontrar en la palabra de Dios. Mire, Moisés, por ejemplo, que es el escritor del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, Pentateuco, por eso viene de pen, es 5, Pentateuco. Hermanos, Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, son los primeros 5 libros escritos por Moisés, no es el autor. Cometía errores y manifestó debilidades. Y él escribió el Pentateuco transmitiendo lo que Dios deseó dar a conocer, incluyendo, escuche bien, lo que Dios deseó dar a conocer, incluyendo las limitaciones del escritor, incluyendo los errores del propio Moisés. Porque Dios no va a mentir. Dios explicó la historia tal, dejó plasmada la historia tal y como aconteció. Y si el rey David se equivocó, lo puso. Y si Salomón se equivocó, lo puso y de que quedó por escrito. Los seres humanos de aquellos tiempos, ¿sabe por qué el Señor Dios, aplicando las reglas de la hermenéutica, por qué Dios respetó precisamente y evidenció las debilidades de esos hombres? Porque son seres humanos y fueron seres humanos como usted y como yo. Tan débiles, tan insignificantes, con muchas fallas, con muchos errores, como usted y como yo, hermanos. Esa es la realidad. La Biblia es un libro divino, pero muy humano, escrito por hombres de todas las ocupaciones. Entre ellos había un rey, pero también un pobre. Había uno intelectual, pero también uno muy sencillo. Por ejemplo, el doctor Lucas escribe un griego casi clásico y maravilloso en su época,
cuando era muy popular hablar en griego, ¿sí? Pero Simón Pedro escribió algo en griego también. Él era pescador y su griego no era tan bueno, mas Dios a través de su Espíritu Santo usó a estos dos hombres. Dejó que expresaran sus pensamientos, sus emociones, y sin embargo se cumplió el fin de Dios, quedar plasmada la voluntad perfecta de aquel que inspiró a estos seres humanos para dejar por escrito lo que usted y yo hoy estamos cada día recibiendo en nuestro corazón. La palabra de Dios, palabra que sana, palabra que restaura, palabra que alimenta, palabra que apercibe, palabra que confronta, palabra sencillamente que debemos aplicar todos los días de nuestra vida porque somos hijos de Dios. En la Biblia encontramos, por ejemplo, escuche bien, en la Biblia encontramos Dios dice unas 2500 veces. Así dijo el Señor, o la palabra del Señor vino sobre mí, o así ha dicho Jehová. Esto es lo que encontramos en la Biblia, más de 2500 veces. Dios habló a sus hijos por medio de este libro. Bueno, habló a sus hijos para que escribieran este libro, y hoy nos habla por medio de su palabra. La Biblia es la comunicación de Dios al hombre. Si Dios hablara, escuche bien, si Dios hablara del cielo ahora mismo, se repetiría una y otra vez el mismo mensaje que ya ha escrito, que ya dejó por escrito, porque no hay nuevas revelaciones. Una vez más, si alguien pudiera decir, tuviera el atrevimiento de decir, Dios me dijo esto, bueno, si le dijo el Salmo 23, si le dijo el Salmo 100, si le dijo el Salmo 40, o cualquier escritura que ya quedó plasmada, hermanos, es que sí es Dios quien le habló. Cualquier cosa que diga diferente ya está cometiendo un error, violentando las reglas de la hermenéutica. Por eso es bien importante para ser discipulados las reglas de la hermenéutica, hermanos. Repito, si Dios hablara del cielo ahora mismo, simplemente íbamos a encontrar que está repitiendo algo que ya dejó por escrito. Esa es la realidad, hermanos. Todo creyente y estudiante de la Biblia debe desarrollar la capacidad, especialmente hoy en día, de discernir, de distinguir entre lo falso y lo verdadero, de distinguir las verdades de las verdades a medias, que también son mentiras, distinguir la sana doctrina de las falsas doctrinas, así como saber identificar rápidamente a los verdaderos maestros y a los falsos maestros, aquellos que hablan la palabra de Dios y aquellos que profetizan mentiras. Alguien dijo, escuche bien lo que dijo una persona que se dio cuenta que esto es muy peligroso, hermanos. Si una mentira o falsa enseñanza se repite el suficiente número de veces, acabará por convertirse en una verdad, pero solamente para aquellos que desconocen la Escritura, que es la verdad absoluta. Que por cierto, una vez más repito, la gente en este tiempo no recibe la verdad absoluta, porque la verdad absoluta ellos dicen que no existe, porque dicen que hoy es verdad relativa o posverdad, en donde ya cada quien tiene sus ocurrencias. Hermanos, ¿por qué la verdad absoluta no existe? Porque la verdad absoluta, principalmente, estamos hablando de la palabra de Dios, evidencia la mentira, evidencia lo incorrecto, evidencia lo torcido. Por eso la verdad absoluta ya no se recibe hoy en estos tiempos, pero usted y yo sí. Hermanos, usted y yo debemos de conocer la verdad. ¿Sabe por qué? Porque Oseas 4:6 dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, el conocimiento de Dios, el conocimiento que Dios compartió con nosotros para sacarnos de la ignorancia, para sacarnos de las fallas, para sacarnos de las consecuencias, para sacarnos de perecer en el pecado y en la confusión, hermanos. Dice en Oseas 4:6, sigue diciendo, por cuanto desechaste. O sea, aquella persona que dice, no, yo la verdad ya no creo nada de Dios, no creo en la palabra de Dios, no creo, ya están en la posverdad, dejaron a Dios atrás, bueno, en su filosofía, en su pensamiento pequeño. Dice, porque desechaste, esto es, aborreciste, menospreciaste, repudiaste, tener en poco el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y tus hijos serán un verdadero
desorden. Parece increíble, hermanos, pero cierto, que un falso maestro enseña, fíjese bien, porque esto lo encontramos ahí y usted se lo va a encontrar y usted lo va a escuchar. Yo no le recomiendo que esté metiéndose mucho en internet, pero de repente puede escuchar esto. Que un falso maestro enseña que él tiene tanta fe, que hasta puede lograr con su fe que se convierte en el mismo Satanás. Entonces, hermanos, herejías de estos solamente por no leer la Escritura y aplicar las reglas de la hermenéutica. Hermanos, el enemigo ya está condenado. Su veredicto ya se dio. Y lo interesante es que no quiere irse solo. Esa es la realidad. Eso es lo que encontramos en la Escritura. Ya fue condenado. Cuando dice, para que no caigas en la misma condenación del diablo, o sea, en la condenación en la cual ya está. Y de esta frase bíblica se ha hecho también tergiversaciones. Hermanos, el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan 8:31, fíjese lo que dice el Señor Jesucristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecieren, esto es mantenerse y continuar en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, debemos ser discipulados por el Señor. Debemos dejarnos ser ministrados para que entonces caminemos a su perfecta voluntad. Ahora, ¿libres de qué? ¿De qué decía el Señor Jesucristo? ¿Libres de qué? Simple y sencillamente la respuesta es libres de la ignorancia, libres de la cautividad del pecado, libres del engaño religioso. Eso es lo que Dios, a través del Señor Jesucristo, vino a hacer este mundo. Una de las señales que Jesús profetizó es que veríamos antes de segunda venida. Una de las señales que Cristo profetizó es que antes de su segunda venida, precisamente, se aumentaría el engaño religioso. Ahora, ¿a quién van a engañar los falsos maestros y los falsos profetas? A quien no conoce la Escritura. A quien no estudia responsablemente la palabra de Dios. Y aplica esto que vamos a aprender durante estas semanas, hermanos. Mateo 24, versículos del 4 al 5, dice el Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús les dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Versículo 11, me brinco al 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermanos, el que una persona diga que es un milagrero y de repente haga algo, no quiere decir que venga de Dios. Dice la Escritura nos exhorta a probar los espíritus si son de Dios. Esto es analizar, meditar, ver el testimonio y entonces llegar a conclusiones si se es o no es de Dios. Jamás, escuche bien también esto, que es algo bien importante que encontramos en la Escritura. Jamás las señales o los milagros serán garantía o evidencia que provienen de Dios. Satanás, como engañador, es imitador de las señales de Dios. En la historia de la humanidad han existido desde sus inicios, desde el Génesis, una gran batalla entre lo bueno y lo malo queriendo copiar, queriendo imitar lo bueno. Eso es lo que encontramos y aprendemos también en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se sabe? Una vez más pregunto, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra infalible de Dios? ¿Cómo se sabe que la Biblia es de Dios? Es una buena pregunta y digna de contestarse, hermanos. Digna de contestar. Número uno, si usted quiere ahí, su preservación. ¿Cómo se sabe que la palabra de Dios es garantía que es la voluntad escrita de Dios? Su preservación. Una de las pruebas objetivas, una de las pruebas extremas ha sido su preservación maravillosa de la Biblia. Mire, a pesar de todos los ataques que se han lanzado en contra de la Biblia, todavía existe. Y por supuesto es uno de los libros que más se venden. Por muchos años era el favorito, pero hoy en día
Por eso a veces les digo yo, hermanos, en la Biblia, la Biblia, ¿sí? Es la Escritura, es el mayor bestseller de todos los tiempos, pero hoy en día se ha dejado de leer, y más de una forma responsable. Debemos usted y yo marcar la diferencia, porque ¿cómo entonces vamos a ser discipulados por Dios? Otra de las evidencias o de las pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios y confirma la voluntad del Padre Celestial es la arqueología. Usted sabe lo que es la arqueología. Otra manera en que podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios es por medio de la arqueología. Los arqueólogos siguen desenterrando muchas evidencias que verifican que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, escuche bien, hay los que negaron por muchos años la autoridad mosaica del Pentateuco, ¿sí? Sobre la base de que el arte de la escritura se desconocía en la época en que vivió Moisés. Ellos dicen eso. Y por eso no pudo haber sido escrito por Moisés el Pentateuco. Ustedes no han escuchado promover a alguien esa teoría recientemente, ¿verdad? Claro que no. ¿Sabe por qué? Porque la pala del arqueólogo ha desenterrado escritura que data de una antigüedad mayor a Moisés. ¿Estamos escuchando? Simple y sencillamente encuentran una evidencia más de que lo que Dios escribió en su palabra es una prueba de que es verdad todo lo que narra. La Biblia está acorde con la historia. La Biblia también menciona, y una prueba más de su infalibilidad y verdad, es que la profecía se ha cumplido. Lo que habla Dios en su palabra se ha cumplido. La Biblia está llena de profecías cumplidas. Una cuarta parte de la escritura, ¿sí? cuando fue escrita, era profética. No habían acontecido los hechos que anuncia la escritura. Esto es, narró hechos que iban a acontecer en un futuro. Así es de que ni ellos se imaginaron las pruebas de lo que ellos muchas veces, los escritores, que no entendieron lo que escribían, pero recibieron la revelación, después se cumplieron cientos y miles de años después. Hay ejemplo de muchas profecías de acontecimientos locales que fueron cumplidas aún durante los días de los profetas. Por ejemplo, Micaías era el profeta que le dijo al viejo Acab que cuando saliera a la batalla la perdería y sería matado. Y eso aconteció. Y como estos, muchos ejemplos más en la escritura los podemos leer usted y yo. Una cuarta prueba de la bendición que es la palabra de Dios para el ser humano es y son y seguirán siendo las vidas transformadas. Las vidas transformadas, hermanos. La palabra de Dios transforma las vidas de los seres humanos. Las pruebas objetivas de esa transformación de la vida de seres humanos, hermanos, aquí estamos. Esa es la realidad y no lo podemos negar. Otra prueba es que el Espíritu de Dios la verifica, la confirma. Pablo escribió a los Colosenses 1:9. Dice, oraba que seáis llenos de todo conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Debemos usted y yo conocer que el Espíritu Santo fue quien inspiró a los santos hombres de Dios para escribir la voluntad del Padre Celestial. Hermanos, ¿qué más pruebas queremos usted y yo? Indubitables, como menciona la propia palabra de Dios. ¿Para qué? Para creer en su voluntad perfecta escrita. Segunda de Pedro 1:19 dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Termino con esto en este primer día, en esta introducción a la hermenéutica, hermanos. Sin lugar a duda que la única forma de creer, de crecer, de madurar, de consagrarnos a Dios y vivir en el camino precisamente
que nuestro Señor Jesucristo nos puso como ejemplo, es necesario para que se logre todo esto exponer nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu a la palabra de Dios, a sus principios, a sus estatutos, a cada frase, hermanos, a cada consejo, a cada enseñanza en el sentido original, y que pongamos atención para no ser interpretaciones incorrectas y no caer en el lenguaje y en las costumbres que este mundo desea engañar y en el cual ya viven engañados, pero desea infiltrar en la iglesia, hermanos. Usted y yo tenemos la palabra profética más segura, y siempre Dios en su palabra seguirá, escuche bien, seguirá estorbando lo que Dios, ¿sí? Seguirá estorbando, estableciendo lo que Dios ha dispuesto y estorbando lo que el mundo quiere hacer, ¿sí? Acuérdese, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en un mundo desordenado y totalmente extraviado, pero usted y yo tenemos buena dirección. La dirección en donde vemos a Jesucristo enfrente de nosotros. Como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Consideremos pues, hermanos, lo que es la hermenéutica. Consideremos lo que es la hermenéutica. Si usted tiene algunas dudas todavía de qué es la hermenéutica, lo vamos a estar viendo estas semanas, para entonces nosotros poder ser discipulados en la palabra de Dios y que saquemos de nuestra mente, de nuestro corazón, cualquier error y cualquier confusión acerca de lo que Dios estableció en su palabra. Y también no seamos presas de interpretaciones inocentes, pero también no seamos presas de interpretadores que con toda malicia tergiversan la palabra de Dios para sus propios beneficios. Damos gracias a Dios, hermanos. Qué bueno que estuvo acá. Dejémonos instruir por la palabra de Dios y que simplemente caminamos a su voluntad. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, mi Dios, por bendecirnos con tu palabra. Gracias, Padre, por apercibirnos con toda la enseñanza, Padre, que tú nos compartes a través de la Biblia, Señor. Tu palabra es verdad, Padre. Tú eres la verdad, mi Dios absoluta, para nosotros, tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, bendito. Amén. Gracias, mis